Hola, hoy es 24 de enero de 2026, sábado. Les deseamos a todos un muy buen día. Comenzamos a presentarles las noticias que hemos recopilado a partir de los periódicos más influyentes y selectos de la prensa internacional, y empezamos, si te parece, en Estados Unidos, porque una potentísima tormenta invernal y una ola de frío ártico están afectando a gran parte del país. Están provocando, trastornos muy graves. Así es, la situación es tremenda. Se están pronosticando temperaturas bajo cero para ciudades como Minneapolis, Chicago, Detroit, Ciudades muy grandes. enormes, y se esperan fuertes nevadas en Nueva York y Washington, D.C. Y fíjate, en Boston se podrían acumular más de 50 centímetros de nieve. 50 centímetros, vaya. Es una pasada. Incluso el alcalde de Houston, John Whitmire, que no están acostumbrados a esto, advirtió a los residentes que se preparen para una tormenta severa como pocos han experimentado. Claro. Y esta situación está teniendo un impacto muy fuerte, me imagino, en los mercados energéticos y en los viajes. Correcto, el golpe es directo. Los precios del gas natural han subido un 63% esta semana. Un 63%. En una semana. Y existe el temor de que se repita la crisis energética de Texas de 2021. De hecho, los precios de la electricidad allí ya se han disparado. Y se teme también por la producción, ¿no? Exacto, la producción de petróleo y gas se está viendo afectada desde Dakota del Norte hasta Texas. El miedo es que los pozos se congelen. Y en el transporte, un caos, supongo. Caos total. Más de 6.200 vuelos cancelados. El servicio de trenes Amtrak ha suspendido docenas de trayectos. Y las aerolíneas se enfrentan además a un proceso muy complejo y caro, el deshielo de los aviones, que es crucial para la seguridad de los vuelos. Y ante esta emergencia, el gobierno ha tenido que tomar medidas. Sí. Y aquí viene lo curioso. El Departamento de Seguridad Nacional ha tenido que poner en pausa los recortes de personal que tenía previstos en la FEMA. En la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Exacto. Justo en la agencia que tiene que hacer frente a la tormenta. Un funcionario describió estos recortes que estaban planeados como un enfoque de bulldozer. Vaya metáfora. Sí, queriendo decir que no se tenía en cuenta para nada el rendimiento de los empleados. Una falta de previsión, vamos. Bueno, y de la presión sobre las infraestructuras pasamos a la presión en las grandes empresas. En noticias empresariales, Amazon planea una segunda ronda de despidos la próxima semana. Esto va a afectar a miles de empleados corporativos. Sí, y esta medida forma parte de un objetivo mucho más amplio. Quieren reducir unos 30.000 puestos de trabajo corporativos. 30.000. Sí. La primera ronda fue en octubre y eliminó unos 14.000 empleos. Los recortes, pues, afectarán a unidades como Amazon Web Services, comercio minorista, Prime Video, recursos humanos. Y lo interesante aquí es la justificación, porque hay como dos versiones, ¿no? Justo. Por un lado, una carta interna de octubre vinculó los despidos al auge de la inteligencia artificial. Pero luego, el CEO, Andy Jassy, declaró que la reducción se debía a la cultura y a la burocracia de la empresa. O sea que no se aclaran. O es la IA o es que la empresa se ha hecho demasiado grande. O una mezcla de las dos, quién sabe. Y es curioso, porque mientras Amazon despide, en parte por la IA, el resto de grandes tecnológicas se están endeudando más que nunca por la IA. Efectivamente, es la gran paradoja. Gigantes como Meta, Oracle, Alphabet, Amazon, Apple emitieron en 2025 bonos por valor de miles de millones de dólares. ¿Para financiar sus proyectos de IA? Exacto. Meta fue la que lideró, con 30.000 millones. Y para que nos hagamos una idea, este es un tipo de financiación que históricamente se reservaba para grandes proyectos de infraestructuras, como plantas de energía. Ya, cambiamos de tema. El presidente de Estados Unidos ha demandado al banco JP Morgan y a su CEO por 5.000 millones de dólares. Es un caso de lo que llaman debunking. Sí. La noticia llega en un contexto en el que los bancos aplican controles adicionales a las llamadas personas políticamente expuestas. Lo hacen por su mayor riesgo de estar vinculadas al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo. Pero claro, es un tema muy controvertido. Desde luego. Y de la política nacional pasamos a la internacional. En el ámbito internacional, unas declaraciones del presidente de Estados Unidos sobre la guerra de Afganistán han provocado una reacción,
muy fuerte entre los países aliados. Sí, porque el presidente sugirió que las tropas de los países de la OTAN se mantuvieron un poco alejadas de las líneas del frente en Afganistán. Y estas afirmaciones, pues, han generado muchísima indignación. Me lo imagino. El primer ministro británico, Keir Starmer, las calificó de insultantes y francamente espantosas. Exacto. Y hasta el príncipe Harry, que sirvió en Afganistán, declaró que esos sacrificios merecen ser tratados con veracidad y respeto. Y este incidente, además, se suma a una tensión que ya venía creciendo en las relaciones transatlánticas, ¿verdad? Sí, no es un hecho aislado. Estas declaraciones llegan justo después de una semana de tensiones por las amenazas del presidente de adquirir Groenlandia. Uno de Groenlandia, sí. Pues eso ha generado un sentimiento de unidad y de orgullo herido en Dinamarca. La primera ministra, Mette Frederiksen, está de visita en Groenlandia, en lo que se considera una muestra de apoyo. Esta incertidumbre también ha afectado a los mercados. El oro ha registrado su mejor semana desde 2008 por la debilidad del dólar. Mientras tanto, parece que la Unión Europea y la India están cerca de cerrar un acuerdo comercial muy importante. Importantísimo, se le conoce como la madre de todos los acuerdos y llega tras casi 2 décadas de negociaciones. Por otro lado, la Comisión Europea planea extender por 6 meses más la suspensión de los aranceles de represalia sobre 93.000 millones de euros de productos estadounidenses. Un gesto, supongo. Un gesto, sí. Pasamos al sector tecnológico, donde la plataforma de vídeo TikTok ha finalizado un acuerdo para crear una nueva entidad en Estados Unidos, evitando así su prohibición en el país. Así es. La nueva empresa conjunta estará participada mayoritariamente por un consorcio de inversores estadounidenses y aliados. Ahí están Oracle, Silver Lake y la firma de inversión emiratí MGX. ¿Y la empresa matriz china, ByteDance, qué papel juega? Pues conservará una participación del 19,9%, una minoría. La nueva entidad gestionará la seguridad de los datos y el algoritmo en Estados Unidos. Pero, un momento, según las notas, ByteDance mantendrá el control de las líneas de negocio clave, como el comercio electrónico y la publicidad. Ahí está la clave, sí. El presidente estadounidense celebró el acuerdo en su red social, Truth Social, pero la letra pequeña es esa. O sea, que ceden la gestión de datos, pero no el negocio real. Exacto. Y en China, mientras tanto, la apuesta por la autosuficiencia tecnológica se intensifica, sobre todo en el sector de los semiconductores. Sí, los gigantes tecnológicos Alibaba y Baidu planean sacar a bolsa sus unidades de diseño de chips de inteligencia artificial. El objetivo es clarísimo, competir con la estadounidense Nvidia, que hasta ahora dominaba el 95% del mercado chino de chips avanzados. Es una respuesta directa a las sanciones de Estados Unidos, ¿no? Desde luego, responde a ese impulso de Pekín por lograr la autosuficiencia tecnológica. Sin embargo, esta autosuficiencia también genera, ciertos recelos incluso dentro de China. Sí, el Ministerio de Comercio de China está revisando la adquisición de la empresa de IA Manus por parte de Meta. Las autoridades chinas temen lo que denominan vender cosechas jóvenes. Vender cosechas jóvenes. Es una expresión muy gráfica. Es un eufemismo, sí, para la transferencia de tecnologías emergentes al extranjero. Y a pesar de la popularidad de los modelos de IA chinos, su rentabilidad sigue siendo un desafío. Empresas como Minimax registraron pérdidas millonarias en 2025. Volvemos a Estados Unidos, donde cientos de negocios en Minnesota cerraron sus puertas en protesta por la presencia de agentes de inmigración, de ICE. Sí, y es interesante el argumento. Los dueños de los negocios, desde restaurantes hasta jugueterías, argumentan que las redadas de inmigración suponen una amenaza tanto moral como económica para sus comunidades. ¿Económica? Sí, porque dependen de trabajadores y clientes que ahora viven con miedo a ser detenidos. El miedo paraliza la economía local. Y de una forma de presión económica a otra. En Irán, la justicia ha envergado los bienes de un destacado empresario. Sí, y el motivo es revelador. La agencia de noticias Tasnim, que está controlada por la Guardia Revolucionaria, señaló que el valor de sus activos correspondía al daño causado por los disturbios en Teherán. ¿Y cuál fue su presunto delito? Anunciar en redes sociales que sus negocios cerrarían durante 2 días. Se interpreta como un mensaje de advertencia a toda la élite económica del país. Ya veo. Y una última nota internacional. En Japón, unos temblores han llevado al Tesoro de Estados Unidos a considerar una posible intervención en el mercado de divisas. Sí, un apunte a tener en cuenta. Finalizamos con noticias de ciencia.
La NASA se prepara para enviar astronautas a la Luna en la misión Artemis II. Pero, ¿existen dudas sobre la seguridad de la nave espacial? Sí, la preocupación se centra en el escudo térmico de la cápsula Orión. En el vuelo de prueba no tripulado Artemis 1 hubo un fallo. Se desprendieron fragmentos del escudo. Y eso suena bastante grave. Lo es. Y a pesar de que algunos expertos advierten del riesgo, la NASA afirma tener el problema controlado. Planean seguir adelante con la misión, realizando ligeros ajustes en la trayectoria de vuelo, pero sin reemplazar el escudo. No van a reemplazar el escudo. No. Vaya. Y terminamos con un nuevo estudio en el campo de la lingüística que desafía una teoría que lleva vigente 70 años sobre cómo procesamos el lenguaje. Sí, es fascinante. La investigación sugiere que secuencias de palabras comunes que no siguen las reglas gramaticales tradicionales, como por ejemplo puedo tomar un, juegan un papel fundamental y hasta ahora ignorado en nuestro conocimiento del idioma. O sea, frases hechas que no encajaban en la teoría. Exactamente. Nuestro cerebro las procesa como un bloque, no palabra por palabra, y eso nos da fluidez. Es un hallazgo que podría cambiar muchas cosas sobre cómo entendemos el lenguaje. Gracias por escuchar las noticias con nosotros. Les deseamos a todos un muy buen día. Nos vemos mañana. Aquí estaremos esperándolos.